Vamos a orar para pedir la dirección de Dios en esta tarde, hermanos, y que sea su palabra la que nos enseñe. ¿Sí? Vamos a orar. Señor nuestro Dios, le adoramos, Señor, bendecimos su santo nombre. Gracias, Señor, porque al permitirnos estar acá reunidos, Señor, cumple su promesa a nuestras vidas de que ahí donde están los hermanos juntos y en armonía, ahí envía el Señor bendición y vida eterna, Señor. Queremos, Señor, ser instruidos por su palabra. Queremos, Señor, ser transformados por su palabra, Señor. Ayúdenos, Señor. Su Santo Espíritu nos asista, nos enseñe. Que esa palabra, Señor, su palabra, Señor, que sea, Señor, en nuestro corazón sellado, Señor, que habla en nuestras vidas, Señor. Queremos ser edificados por su palabra, Señor, y no por ninguna otra cosa, sino solo por su santa palabra, Señor. Señor, gracias por este privilegio, Señor, de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Ayúdenos en todo. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Pues, hermanos, estamos en esta carta del Nuevo Testamento, ¿verdad? La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, ¿verdad? ¿Quieren? Vayamos allá, vayamos a buscar la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y estamos en el capítulo 4. Sí, así que vamos allá a la carta de los Colosenses, capítulo 4, desde el versículo 2. Antes de iniciar con la lectura, vemos, hermanos, que aquí el apóstol Pablo ya está finalizando esta carta, ¿sí?, a la iglesia. Y entonces el apartado ahí en nuestras Biblias dice exhortaciones finales. Va a hablar a la iglesia algunos puntos que, si bien están al final, no significa que son menos importantes. Al contrario, son muy importantes. Vamos a escuchar de la palabra de Dios respecto a la oración y el comportamiento del cristiano. Vamos a leer, hermanos, Colosenses capítulo 2, del versículo 2 al versículo 6. Voy a leerlo y ustedes, si quieren seguir con la vista, dice así. Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 4, versículo 2 en adelante. Perseveren en la oración, velando en ello con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. ¿Sí? Vamos a ver dos clases de exhortaciones aquí para la iglesia. La primera es respecto a la vida interior del cristiano. Sale lo que corresponde a nuestra vida interior espiritual. La segunda, lo que corresponde a la vida exterior, es decir, cómo nos vivimos, cómo nos comportamos con los demás. Las antiguas confesiones de fe de la iglesia, hermanos, la iglesia ha tenido con claridad el significado de la oración, la importancia de la oración. La confesión de fe de Westminster de hace muchos años escribieron esto los hermanos. La oración es un acto por el cual manifestamos a Dios en nombre de Cristo nuestros deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad, confesando al mismo tiempo nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. Sí, entonces, hermanos, entrando en materia, como dijimos, la oración se refiere a esa parte de la vida interior del cristiano, cuando se presenta delante del Señor. Como dijo un teólogo de la antigüedad,
lo que somos delante de Dios, eso es lo que somos y nada más. Es decir, nuestra vida de oración realmente define quiénes somos. Sí, hermanos. Cuando nos presentamos delante del Señor, la palabra de Dios es clara. Dice que venimos porque hemos sido reconciliados con Dios, ¿sí? En paz con Dios. Voy a leer estos versículos, ¿no? Romanos 5, del 1 al 2. Justificados, pues, por la fe. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. ¿Sí? Ya que hemos sido justificados pues por la fe y tenemos paz con Dios, también tenemos entrada por la fe a esta gracia, ¿sí? Esa paz que tenemos por medio de Cristo, debido a que hemos sido reconciliados con Dios, podemos acceder ante el trono de la gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Un hijo de Dios puede acercarse con confianza al trono de la gracia. También la carta de los Hebreos nos enseña eso en el capítulo 11, versículo 6. No tienen que buscarlo, solo ir recordando nada más. Dice así, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí recuerdan lo que sigue? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. ¿Sí? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Dios recompensa a los que le buscan. Venir ante su presencia con fe, ante el trono de la gracia con fe. Entonces, hermanos, eso representa tantas cosas la oración. Y esta es una buena oportunidad para que recordemos algunas cosas respecto a la oración. Realmente vemos la prioridad que le daba, hermanos, en el corazón del apóstol Pablo a la oración. De hecho, vemos en sus epístolas que es el que más nos recuerda la importancia de la oración, ¿sí? Vemos que era un corazón transformado por Dios, ¿sí? Cuando el Señor se lo encontró ya a Damasco, ¿no? Cuando Pablo iba a perseguir a los cristianos, el Señor lo encuentra, ¿no? Le cambia la dirección de la vida, lo deja pues sin ver. Pero ¿qué dijo el Señor al profeta Ananías para que fuera a hablar al apóstol Pablo? Dijo, él ve a tal lugar, ¿no? Le dio la dirección, casi el número de la casa, ¿no? Está en la casa de tal, en esta calle. Ve a buscarlo, él es mi instrumento escogido. Pero ¿qué dijo? Él ahorita está orando. Cuando Dios transforma el corazón de una persona, hermanos, entra en esa comunión sobrenatural con Dios en el cual la oración es algo natural, es algo deseable para el cristiano. ¿Sí, hermanos? Entonces, vemos, y vamos a ir más adelante también a Lucas capítulo 18. Si quieren, vayamos allá. Lucas capítulo 18, versículo 7. Al Evangelio de Lucas. Capítulo 18, versículo 7. Sí, Lucas 18, versículo 7. Más adelante vamos a volver a esta parábola, pero miren cómo dice Lucas 18, versículo 7. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Sí? Dios escucha a sus escogidos que claman a Él día y noche. Sí, hermanos, la oración es una bendición constante en la vida del cristiano. Volviendo a la carta a los Colosenses,
Vemos ahí, hermanos, de el apóstol Pablo como un instrumento de Dios, como un ministro de Dios. Él se preocupaba porque la iglesia de Cristo estuviera siendo bendecida por Dios, que fuera dirigida por Dios. Y si recuerdan, si quieren ir ahí al capítulo 1 de Colosenses, desde el versículo 10, él expresa esta oración por la iglesia, ¿sí? Ya lo vimos, pero repasamos ahí como él dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. ¿Sí? Desde el versículo, adelante el versículo 9, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Vemos ahí la oración del apóstol Pablo, hermanos, en favor de la iglesia. Y ahora vamos a estas exhortaciones, al capítulo 4, versículo 2. ¿Qué nos empieza diciendo? Lo leemos ahí. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esta palabra, perseveren en la oración. Creo que sí entendemos, ¿verdad? Perseverar en la oración. Otras versiones dice, en la Nueva Traducción Viviente, dedíquense a la oración. ¿Sí? Con una mente alerta y un corazón agradecido. Me gusta cómo lo dice aquí. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Ahí está la clave, hermanos. Sí. Perseverar en la oración. Y esto, hermanos, dedicarse a la oración, ser constante en la oración, lo vemos, así como destellos en otras cartas del apóstol Pablo. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 6. Ahí antes de Colosenses está Filipenses y antes está Efesios, capítulo 6, versículo 18. Fíjense nada más cómo nos dice. Efesios capítulo 6, versículo 18. 18. Ajá. Dice, ¿sí? ¿Ya lo tienen? ¿Ya estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Colosenses capítulo 6, versículo 18. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se dan cuenta qué reiterativo es ahí? ¿Cuántas palabras usa? Oren en todo tiempo, ¿sí? En el Espíritu. Luego dice, velen. ¿Sí? Sí, lo tercero, con toda perseverancia. ¿Sí se dan cuenta? Y vemos esta exhortación, hermanos, porque la necesitamos, ¿sí? Como iglesia, batallamos mucho a veces, hermanos, a cumplir esto que Dios ha mandado. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Nos recuerda la palabra de Dios aquí en Efesios también. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es un recordatorio que siempre necesitamos. Es bueno recordar esto. La palabra de Dios nos dice, persevera, dedícate a la oración en todo tiempo, en toda oración y súplica, velen. Primera de Tesalonicenses 5:17. Adelantito de Colosenses, enseguida está Primera de Tesalonicenses 5:7. Y fíjense qué gran
versículo ahí enorme está ahí, ¿no? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice? Oren sin cesar. ¿Sí? Oren sin cesar. En otras palabras, nunca dejen de orar. ¿Sí? No dejen de orar. Wow, qué exhortación para nosotros como iglesia. El Señor nos dice, iglesia, no dejes de orar. No dejes de orar. Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice esto: gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. ¿Sí? La Reina Valera dice constantes en la oración, ¿no? Constantes, perseveren, dedíquense. ¿Sí? Cuando dice no dejen de orar, o cuando dice oren sin cesar, o oren en todo tiempo, con toda oración y súplica, no significa que todo el tiempo vamos a tener los ojos cerrados, ¿verdad, hermanos? No significa. Menos si vamos manejando, ¿verdad? Orar en todo tiempo no quiere decir no, sin detenerse, sino que habla de la actitud en el corazón, a un estado de sensibilidad y conciencia que nos lleve a hablar con Dios en cada experiencia de la vida. Ustedes lo saben, hermanos, cuando estamos hablando con alguien, con un hermano en necesidad, o cuando estamos atravesando una necesidad, cuando alguien nos está platicando alguna situación que vivió, en nuestro corazón, en ese momento, estamos, Señor, ayúdame, hermano, fortalécelo, ¿sí? Con una actitud de oración en nosotros, ¿verdad? Orando en todo tiempo. Y cuando dice ahí, en esa carta a los Colosenses también, hermanos, velando en ello, ¿cómo dice? Perseveren en la oración, velando en ella con oración de gracias. Esta siguiente parte, velando en ella, ¿sí? Velando, quiere decir con una mente alerta, ¿sí, hermanos? Nos llama a estar, cuando oremos, hermanos, despiertos. Mateo capítulo 26, versículo 41. ¿Recuerdan ese episodio cuando el Señor estaba en Getsemaní? ¿Se acuerdan? Lleva a 3 de sus discípulos para orar, ¿sí? Les dijo, estén alertas. Les dijo, pues, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y sucedió eso, lo vemos en los 3 evangelios sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. Los apóstoles se durmieron. Dicen unos que estaban sus ojos cargados de sueño, incluso estaban muy afligidos, dice, ¿no? Y aquí el Señor les dice eso, ¿no? No pudieron estar despiertos por lo menos una hora. Va en ese sentido la exhortación. A velar en la oración significa estar alerta, estar vigilante, ¿sí? Entonces sí está hablando de una manera literal. ¿Qué nos enseña a nosotros como cristianos, hermanos? Podemos estar constantes en la oración, como dice, alertas lo que estamos orando, ¿no? Nuestra mente alerta, saber que estamos orando. No repetir una oración mecánicamente sin saber qué cosa estamos diciendo, ¿no? Nuestra mente tiene que estar alerta, enfocada en Dios. Y también podemos escoger tiempos convenientes para orar, ¿sí? Algunos es mejor en la mañana cuando no hay ruido, ¿no? Cuando todo está en silencio, como dice el himno, ¿no? Cuando duerme todo, ¿no? O en la noche, ¿no? Cuando antes de dormir. Cada uno puede elegir el tiempo conveniente para orar. Sí, hermanos, velando en ella con acción de gracias. Hay mucho que aprender aquí. Sí, hermanos, la importancia de esto, hermanos, ¿por qué nos enseña la palabra de Dios? Persevera en la oración, ¿no? ¿Cuál es esa importancia de perseverar en la oración? Vamos al Antiguo Testamento, al profeta Habacuc, ¿sí? Habacuc capítulo 2.
Habacuc está, pues, en el Antiguo Testamento casi al final, ¿no? Antes de Malaquías, Zacarías, Sofonías, Habacuc. Libro de Habacuc, capítulo 2, versículos 1 al 5. Veamos una actitud perseverante en la oración de Habacuc. Dice así el capítulo 2, versículo 1 y 2. 1 al 5. Vamos a ver el 1 al 5. Dice así: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué ha de responder cuando sea reprendido. Entonces el Señor me respondió: escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Así es el orgulloso en él, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Hasta ahí. La actitud de Habacuc, hermanos, era que él tenía muchas preguntas acerca de lo que iba a pasar. Si vemos, empieza diciendo, hace una oración: Señor, ¿qué está pasando? No lo entiendo. Y una vez que oró, él dice esto: voy a quedarme en mi puesto de guardia, sobre la fortaleza me pondré, voy a velar para ver lo que él me dice. La Reina Valera dice tocante a mi queja, ¿no? Voy a estar alerta esperando la respuesta de Dios a mi oración. Esa es una actitud, hermanos, que Dios nos pide: estar alerta, no dejar de orar. Vemos, hermanos, cómo Dios manda la respuesta a la oración. Hermanos, si necesitamos ser perseverantes, necesitamos ser determinados a no abandonar una oración. ¿Sí, hermanos? Queremos que alguna de nuestras familias conozca a Dios. No dejemos de orar por ellos. No digamos, ya pasaron 10, 20 años y no se convierte, ya voy a dejar de orar por él. Es un burro, ¿no? Sino que nuestra actitud debe ser la de perseverar, velar en la oración, seguir orando. Vemos al profeta Daniel, el capítulo 10, versículo 12. Otra vez, si quieren buscarlo en casa. Pero Daniel era un hombre que quería saber también qué Dios iba a hacer. Daniel estaba preocupado porque su pueblo estaba en Babilonia, estaba siendo esclavo, y decía Daniel: Señor, Jeremías, el profeta Jeremías dijo que íbamos a estar 80 años, ya pasaron 80 años, Señor, ¿qué va a pasar? Y dice que Daniel se puso a orar muchos días, 21 días. Y al día 21, Dios envía a un mensajero. Daniel 10, capítulo 2, este ángel le dijo, fíjense lo que les dijo. Entonces dijo: no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. 21 días. ¿Qué hubiera pasado que Daniel al día 15 dice: ya son 2 semanas, Dios no me responde, me voy a dejar de orar por esto? No. Pasaron 21 días y Daniel seguía. Pero fíjense cómo le dice este ángel: desde el día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo desde el primer día que te pusiste a orar, y he venido en respuesta a tu oración. El Señor, hermanos, responderá. No nos desanimemos. Dios sabe cuándo va a responder. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Les aseguro que pronto recibirá, les hará justicia. ¿Se tardará en responderles? No, dijo el Señor. Les aseguro que pronto les hará justicia. Dios responderá a tu oración. No dejes de orar. Entrando, hermanos, en ¿por qué la importancia, la relevancia de orar y perseverar en la oración?
Traigo 3 puntos aquí porque es importante orar y creo que muchos ya lo sabemos, pero es bueno recordarlo. Primero, es un deber. Sí, es un deber orar para todo cristiano. Vamos a Lucas capítulo 18, versículo 1. Evangelio de Lucas capítulo 18. Vemos la parábola de la viuda y el juez injusto. Lucas 18:1. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Sí, hermanos. El Señor nos contó una parábola en especial para recordarnos que debemos orar en todo tiempo y no desfallecer. La Reina Valera dice, les contó esta parábola sobre la necesidad de orar. Esa necesidad se refiere exactamente a ese deber, orar. Un cristiano debe orar, hermanos. Orar siempre y no desmayar. Constantes en la oración, dice la palabra, ¿no? Romanos capítulo 12, versículo 12. Filipenses 4:6. Sean conocidas sus peticiones con toda, ¿qué dice? Oración y ruego delante de Dios. Que el Señor conozca nuestras, por nada estén afanosos, dice, ¿no? Vamos allá a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Por nada estén afanosos, ¿sí? Antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. El Señor nos ordena orar. Si no tenemos otra motivación, la primera es porque debemos hacerlo. La oración es el arma para contrarrestar los ataques del diablo. Nos dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Sométanse a Dios. La oración es el vehículo por el cual confesamos nuestros pecados. Santiago capítulo 4, versículo 8. Vayamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acérquense pues a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense, lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Sí, está hablando de la oración. Acérquense a Dios, Él se acercará a ustedes. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Con la oración, hermanos, también expresamos gratitud al Señor y le adoramos por lo que Él ha hecho. Filipenses capítulo 4, versículo 6, ya lo leímos, ¿no? Por nada estén afanosos, ¿no? Sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, ¿sí? Gratitud. Ya eso nos dijo aquí el apóstol Pablo también a los colosenses, ¿no? Velando en ello con acción de gracias, ¿verdad? Otra cosa, hermanos, la importancia de la oración, porque es un deber, pero también es un privilegio, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículo 15, vayamos allá. Un privilegio, Romanos capítulo 8. Versículo 15.
Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos, Abba, Padre. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Un hijo de Dios, hermanos, ha recibido el espíritu de adopción. Si recuerdan Juan capítulo 12, versículo 1, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por eso podemos venir ante la presencia de Dios con este privilegio de decir, como dice aquí, Abba, Padre. Podemos venir y decir, Padre, como cantábamos hace rato, ¿no? Mi comunión contigo es una dulce bendición, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pensemos cada uno de nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Si somos hijos de Dios, tenemos el privilegio de venir ante la presencia del Todopoderoso Dios. Dios se ha asegurado que sepamos que somos hijos suyos y que tenemos el alto privilegio de presentarnos delante de Dios como nuestro Padre Celestial. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 7, que dijo, en Cristo ustedes están completos en Él. Vamos al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, que igual recientemente ya lo estudiamos. Malaquías capítulo 1, versículo 11. Fíjense cómo dice. Malaquías capítulo 1, versículo 11. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será engrandecido entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Hermanos, de entre todas las naciones, desde donde el sol sale hasta donde se oculta la iglesia, hermanos, que Dios llama de todas las naciones, pueden venir delante del Dios Todopoderoso a ofrecer incienso, oración, ofrendas a Dios. Y estamos, hermanos, con este privilegio de estar delante del Todopoderoso. La oración es un deber, pero también es un privilegio. Lo tercero, hermanos, que quiero que recordemos es que la oración es un medio de gracia. Esta palabra medio de gracia significa que es la manera que Dios utiliza para llevar a cabo sus propósitos. Sí. Dios quiso que oráramos, hermanos, para recordarnos que dependemos de Él, pero también para que nosotros sepamos que Él puede hacer cosas grandes a través y a pesar a veces de nuestras pequeñas oraciones. Aumentanos la fe, dijeron los seguidores, los discípulos, ¿no? Y el Señor les dijo, les aseguro que su fe fuera de un tamaño, una semilla de mostaza. ¿Sí? Nos falta atrevernos a ir ante el trono de la gracia. Y a través de nuestras oraciones que Dios puede hacer grandes cosas entre las naciones. Habacuc oraba, ¿no? Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos haz conocer tus obras. A través de los salmos vemos, Señor, tu nombre es, en la antigüedad hiciste grandes obras. Podemos orar, ¿no?
Como era un hermano, Señor, tú eres el mismo. Tu palabra dice, Señor Jesucristo, es el mismo de ayer, hoy y todos, por todos los siglos. Señor, tú no cambias. Señor, los cielos pueden envejecer, las montañas pueden ser destruidas, la tierra puede perecer, pero Señor, tú no cambias, tú eres el mismo, tú eres inmutable. Tú prometiste oír a tu pueblo y puedes cumplirlo. Sí, hermanos, la oración es un deber, pero más que eso es una necesidad, es un privilegio, es un medio de gracia. Y Dios, hermanos, ha prometido escuchar a su pueblo. ¿Qué Dios de la antigüedad prometió escuchar? Prometió estar atento en todo momento a las oraciones de sus siervos. El pastor Spurgeon escribió esto, hermanos: cuando un hombre ora realmente, no se trata de si Dios le oirá o no. Dios debe oírle. No porque haya algún apremio o mandato en la oración, sino porque hay un dulce y bendito apremio en la promesa. Como Él es el sublime y verdadero Dios, no puede negarse a sí mismo. Pensar que tú, un hombre insignificante, puedes estar aquí y hablar con Dios, y a través de Dios puedes mover todos los mundos. Sí, hermanos. La oración es poderosa no a causa de quién está haciendo la oración, sino a causa de que Dios es fiel a sus promesas. ¿Sí, hermanos? Él no puede negarse a sí mismo, Él es fiel, Él es verdadero. Él prometió escuchar la voz de su pueblo. Amén. ¿Cómo perseverar en la oración? Dice también el pastor Spurgeon: ¿cuántas personas de que se quejan porque no disfrutan la oración? No la descuidan, pues no se atreverían a hacerlo, pero si pudieran descuidarla, lo harían. Está muy lejos de encontrar algún placer en la oración. ¿Y acaso no debemos lamentar algunas veces cuando el carruaje pierde sus ruedas y nos conduce pesadamente a lo largo de nuestras súplicas? Le dedicamos a la oración el tiempo programado, pero volvemos a ponernos de pie sin alivio, como un hombre que ha estado acostado en su cama, pero que no ha dormido lo suficiente para recuperar sus fuerzas. Cuando llega otra vez el tiempo de orar, nuestra conciencia nos vuelve a poner de rodillas, pero no tenemos una dulce comunión con Dios. Si hace cientos de años el pastor le dijo eso a la iglesia de Inglaterra, creo que es algo tan común en nosotros, hermanos. Nos cuesta perseverar en la oración. Dice, lo hacemos porque es un deber. Lo hacemos porque nuestra conciencia nos dice, arrodíllate. Pero nos falta esa dulce comunión con Dios. Velando en la oración con acción de gracias, dice Colosenses. Podemos perseverar en la oración con un corazón agradecido con Dios. Cuando nos cueste orar, podemos venir ante Él con esos salmos, ¿no?, preciosos. Bendice, alma mía, al Señor, y que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Y podemos enlistar: Señor, gracias porque me has guardado mi vida. Has visto mi sentarme y levantarme, como dice el Salmo. Has bendecido a mi familia. Tu presencia ha estado conmigo. Tu palabra me recuerda, me anima, me da fortaleza. Señor, ciertamente eres fiel a tu palabra. Salmo 100. ¿Cómo empieza el Salmo 100? Cantado. Vamos al Salmo 100. ¿No recuerda eso? A ver quién se acuerda primero. ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dice? Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante Él con cánticos de júbilo. Él
sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Entren por sus puertas con acción de gracias. La gratitud, hermanos, va a quitar de nosotros esa pesadez de decir, ¿por qué voy a orar ahora? Señor, gracias por tus misericordias, por tu fidelidad. Todos, hermanos, necesitamos esos recordatorios. Debemos recordar, hermanos, batallamos. Incluso el pastor Spurgeon decía eso. No somos fervientes en la oración como quisiéramos serlo. Pero nuestras oraciones a veces vienen de un corazón frío. Pensemos en esto, nuestras súplicas son congeladas. Y si nuestra oración ni siquiera conmueve el corazón de los hombres, ¿cómo habría de mover el corazón de Dios? No brotan de nuestras propias almas, no provienen de las profundas fuentes secretas de lo íntimo de nuestro corazón y por tanto no pueden elevarse a Él, que únicamente escucha el clamor del alma, ante quien la hipocresía no puede tejer ningún velo, o la formalidad no puede practicar ninguna simulación. Debemos ser sinceros, pues de otra manera no tendremos ningún derecho a esperar que Dios escuche nuestra oración. La gratitud, hermanos, enciende un corazón apagado. Sí. Y aquí, hermanos, hay modelos, ya para ir avanzando en esto, para orar. Y hermanos de años de caminar con Dios, de su experiencia han compartido estos modelos para orar. Encontré uno de un pastor por 50 años en Jamaica, dice el comentarista Luther Gibbs, que decía, pues yo oro a Dios con el alfabeto de la oración. Empiezo con la A, dice. Reconozco que estoy en la presencia de Dios santo, majestuoso y poderoso, capaz de suplir toda necesidad. Entra en sus atrios con acción de gracias. Adórale por quien es. B es por bendición. En ese momento reconozco todo lo que Dios ha hecho por mí. Lo bendigo y alabo por eso. Ahí está la gratitud. Bendigo a Dios. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Luego C, confesión, ¿sí? A, adoración. B, bendición. C, confesión. Reconozco mis pecados y pido perdón a Dios por ellos, quien ve el corazón de todas las personas. Finalmente D, deseo. Adoración, bendición, confesión y deseo. Expreso mis peticiones a Dios. Primero oro por los demás, mi familia, la congregación, personas que conozco, el país, etc. Finalmente oro por mí mismo, ¿no? Fortaleza, discernimiento por las necesidades específicas. La oración es el secreto de cualquier éxito que he experimentado estos 50 años, decía ese pastor. ¿Sí? Otros, hermanos como Lutero, ¿no? El que le cortaba el cabello le dijo, Pastor Lutero, enséñame a orar, porque también me falta. Y Martín Lutero le enseñó, pues puedes reflexionar en el Padre Nuestro, ¿sí? Padre nuestro que estás en el cielo. Pero no repetir como loro, como papagayo, ¿no? Sino pensar en cada parte, ¿no? Del Padre Nuestro. ¿Qué significa? Padre nuestro que estás en el cielo. Recordarme a mí mismo que el Señor gobierna, ¿no? Que el Señor está sobre todo, ¿no? Que el Señor es el Rey de todo. Él está allá y nosotros aquí, ¿no? Reverencia delante de Dios. Ese es otro ejemplo. Otro ejemplo, hermanos, Pastor Spurgeon, ya lo vimos. Cuando ores, declara tus necesidades con las palabras que naturalmente broten de ti. Las oraciones de David fueron buenas para David, las oraciones de Samuel fueron buenas para Samuel. O sea, las oraciones de Abraham fueron las palabras que salieron del corazón de Abraham. Pero tú ora las palabras que naturalmente broten de ti. Dejemos las fórmulas gastadas, ¿no? Las que toda la vida hemos repetido. Oremos con un corazón sincero. Otros hermanos, John Piper, Donald Whitney, han dicho, ora la Biblia, pasajes bíblicos, ora los salmos. Robert Murray McCheyne, ¿no? Convierte la Biblia en oración. Esa es la mejor manera de conocer el significado de la Biblia y de aprender a orar.
Oremos los salmos, dicen estos hermanos, ¿sí? A través de los salmos. Cuando la oración se vuelve pesada, vamos a los salmos. Por ejemplo, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Señor, te adoro, gracias, te bendigo porque eres mi pastor. Hasta el día de hoy me has bendecido, me has guardado, has estado conmigo. Y así te sigues, dice capítulo 2, versículo 2, versículo 3, hasta que sientas que has terminado de orar. Ora las promesas de Dios. Señor, tu palabra dice. Eso es uno de los más eficaz, ¿no? Tu palabra dice. Por ejemplo, Señor, tu palabra dice, te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Señor, dame sabiduría, dame discernimiento, hazme entender. Óralos, como dijimos, los salmos, porque es el libro de oraciones de la Biblia, han dicho, ¿sí? Es bueno, hermanos, porque lo necesitamos recordar estos consejos, estas amonestaciones del Señor. Continuamos hacia la siguiente parte, versículos 3 y 4. Colosenses capítulo 4, versículos 3 y 4. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Dios, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Hasta ahí. Sí, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia, y aprovechando que están orando, oren también por mí, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Dios, por el cual también he sido encarcelado, y para manifestarlo como debo hacerlo. ¿Se dan cuenta qué precisa es esa oración, hermanos? No divaga, es directa. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Oren al mismo tiempo por nosotros, para que Dios abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Oren por la necesidad del momento que el evangelio debe ser anunciado. Dios puede hacer grandes cosas, hermanos, a través de la oración de su iglesia. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en Cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Es una oración precisa. Oremos por los ministros de Dios, por los misioneros que predican el evangelio, para que puedan proclamar el mensaje con la claridad que deben hacerlo. Para que el Señor nos abra puertas. Él puede, hermanos. Dios puede abrir puertas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. ¿Qué le dice a la iglesia? He puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. También dice que Él es el cuando abre, ninguno cierra. Y cuando cierra, Él cierra, ninguno abre. Sí, hermanos. Grandes cosas puede hacer la iglesia a través de la oración, hermanos. Finalmente, en esta parte de las exhortaciones, dicen los versículos 5 y 6. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea sazonada con sal, como con sal. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Finalmente, hermanos, ya hablando antes de la vida interior, la vida de oración, ahora cómo se refleja en la vida exterior. Anden sabiamente para con los de afuera. La Nueva Traducción Viviente dice esto: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para toda persona. Está muy claro, ¿verdad, hermanos? Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que tengan la respuesta adecuada para toda persona. Que nuestro hablar, que nuestra vida exterior sea consistente con nuestra vida interior. El apóstol Santiago nos recordaba eso,
¿Qué decía? Con nuestra lengua, hermanos, bendecimos a Dios, pero también maldecimos. Hermanos, esto no debe ser así, dice, ¿no? De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Que nuestra vida exterior sea consistente con nuestra vida interior. Entonces, hermanos, concluimos con esto. Tenemos el deber, pero el privilegio, sí, y también el deber, el privilegio, y la oración es el medio de gracia por los que nos podemos acercar a Dios. Oremos con gratitud, siendo perseverantes, que nuestra oración demuestre que dependemos de Dios, que podemos acercarnos con Él con seguridad, en fe, en libertad, reconociendo que tenemos el privilegio de orar y que Dios la dio para nuestro provecho. Sí, hermanos, como dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la exhortación de la palabra es: dedíquense a la oración y también vivamos sabiamente. Amén. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias le damos. Su palabra, Señor, ha hablado a nuestras vidas. Señor, pedimos que nos transforme su palabra, Señor. Señor, que los frutos, Señor, de su Espíritu, el fruto del Espíritu, Señor, que nuestra vida, Señor, siga dando fruto que le honre, como dice su palabra, Señor. Señor, enséñanos, instrúyanos, transforme nuestra vida. Su palabra es poderosa y eficaz, que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Su palabra nos da vida y nos puede transformar. Gracias por su obra en nuestras vidas y ayúdenos, Señor, en esta semana, en nuestra vida, Señor. Que no olvidemos de eso, la importancia y la prioridad de orar, Señor. Ayúdenos en todo en Cristo Jesús. Amén.